acercar. Hola a todos, Bernie y yo queremos daros la bienvenida un domingo más al servicio online de la Iglesia de los Discípulos de Cristo en Madrid. Y pues yo les quiero compartir una escritura, la cual está en Romanos 15, el versículo 13. Ahí pone: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo creo que nos va igual a todos, ¿no? En esos tiempos pues difíciles, no siempre resulta fácil encontrar pues paz, gozo y la esperanza, pero la verdad es que todo eso viene de Dios, y si nosotros depositamos nuestra esperanza en Él, nos va a abundar, aunque sean tan difíciles los tiempos y la situación que estamos viviendo. Sí, y bueno, si me acompañáis en una oración. Dios Padre, quiero darte las gracias un domingo más por poder reunirnos, Dios, que aunque no es posible de forma física, pues sí es posible de forma espiritual, y yo te pido que podamos tener un corazón blando para recibir el mensaje, Dios, y que podamos seguir creciendo espiritualmente en estos tiempos, Dios, y que nos sintamos unidos, Dios, que a pesar de no estar en el mismo sitio, todavía nos podamos sentir unidos y conectados, Padre. Y pues te doy gracias por
por cómo eres por nosotros, Dios, y te oro por todas estas cosas. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ay, cómo es bueno, vivimos unidos como hermanos. Ay, cómo es bueno estar en la familia de Dios. Ay, cómo es bueno, vivimos unidos como hermanos. Ay, cómo es bueno estar en la familia de Dios. Porque fuimos liberados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud. Porque fuimos liberados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud. Cómo es bueno estar en la familia de Dios. Ay, cómo es bueno vivimos unidos como hermanos. Ay, cómo es bueno estar en la familia de Dios. Porque fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud. Porque fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud. Con gratitud, con gratitud. Buenos días y bienvenidos otra vez a nuestro servicio de culto virtual este día 24 de mayo. Yo quiero empezar por compartiros unas buenas noticias personales. Anteayer yo cumplí 15 años como discípulo. 15 años desde que me bauticé el 22 de mayo en el año 2005. Eso significa que desde ahora habré vivido más años como discípulo que no. Y yo considero que estos primeros 15 años sirven como un principio, un fundamento sobre que seguir construyendo hasta el final. Y esa es la meta para todos nosotros, ¿no? Que sigamos corriendo la buena carrera hasta el final. Hoy iniciamos una nueva serie de mensajes basada en Hebreos capítulos 10, 11 y 12. Cada mensaje va a terminar con una pregunta. La pregunta: ¿y ahora qué? Seguida por un reto muy práctico y concreto para esta semana. El mensaje hoy se basa en Hebreos capítulo 10, en los versículos 1 hasta el 10. Y el título también es una pregunta. ¿Puedes ganarte la vida eterna? Oremos. Dios, amado Padre, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos, de estar unidos virtualmente viendo esta prédica, este mensaje por YouTube. Gracias por siempre cuidarnos, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia y tu gracia. Gracias por abrir un camino para que nosotros pudiéramos tener una relación contigo, para que pudiéramos tener la esperanza de la vida eterna.
Te pedimos ahora, Dios, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para entender tu palabra, este mensaje, y para que sirva como un fundamento para esta serie entera de mensajes basada en estos capítulos de Hebreos. Te amamos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Mientras abrís vuestras Biblias a Hebreos capítulo 10, voy a explicar el contexto del libro de Hebreos. Hebreos es único entre los libros del Nuevo Testamento porque no está claro quién lo escribió. Algunos piensan que fue Pablo, otros Apolos y otros dicen que Lucas es el autor. Pero nadie realmente sabe quién es el autor de la carta. En cuanto a los destinatarios de la carta, lo más probable es que fue destinada a los judíos que se habían convertido en cristianos. Habla mucho sobre la ley y el antiguo pacto entre Dios y los israelitas. Cita un montón de pasajes del Antiguo Testamento para mostrar cómo Jesús lo cumplió e inició el nuevo pacto. Contiene muchas escrituras que son importantes para nosotros como cristianos, acerca de la fe, la perseverancia, el arrepentimiento y la vida eterna y la gracia de Dios también. El tema principal de todo el libro es esto: que Cristo es mayor que cualquier ángel, sacerdote o institución del antiguo pacto. Y debemos aferrarnos a Jesús por fe y animar a otros en la iglesia a que perseveren en la fe. Los primeros 9 capítulos establecen que Jesús es superior a todos los ángeles y superior a la ley de Moisés. El capítulo 9 termina explicando nuestra redención a través de la sangre de Cristo. Y el capítulo 10 comienza mostrándonos cómo de trascendental y transformador es el sacrificio de Jesús en la cruz. Vamos a empezar en el versículo 1. Y mientras leemos, recuerda la pregunta: ¿puedes ganarte la vida eterna? El versículo 1 dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Para entender eso, tenemos que pensar en la narrativa entera de la Biblia y la historia humana. Cuando Adán y Eva primero pecaron, se creó una separación, un abismo entre Dios y los hombres. Dios, siendo un ser perfecto, no puede relacionarse con seres imperfectos, impuros y cargados de pecado. Sería una contradicción de su naturaleza. A lo largo de las primeras generaciones de la humanidad, se volvió claro que los humanos, con su libre voluntad y su naturaleza pecaminosa, nunca podrían llegar a la perfección por sus propios esfuerzos. Entonces Dios hizo un pacto con un pueblo específico, los hebreos, para ser una bendición a todo el mundo y para mostrar al mundo quién es el único Dios verdadero. Ese pacto incluía una ley que creó una manera en la que los hebreos podían recibir el perdón de sus pecados, porque la consecuencia natural del pecado es la muerte. Es un ataque contra la vida humana. En el contexto de la ley de Moisés, el pecado fue una violación del pacto con Dios. Pecar es romper la ley. Y Dios es justo. Si rompes la ley, hay una consecuencia. Pero por causa del amor que tiene por su pueblo, en vez de dejar morir a cada persona que pecó, Dios creó una forma de perdonar los pecados de las personas, colocando simbólicamente los pecados de las personas en un animal que sería sacrificado en lugar de las personas. El animal moriría en lugar del pueblo. Una vez al año,
el sumo sacerdote ofrecería un sacrificio de la sangre de toros y de cabríos. Fue una solución al problema, pero solo fue una sombra de lo que estaba por venir. Porque esos sacrificios ofrecidos año tras año, no podían hacer perfectos a los que se acercaban. La Escritura misma nos hace la pregunta: ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto purificados de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables de pecado. La respuesta a la pregunta es no. El sacrificio de los animales del año pasado no perdona los pecados cometidos en el año actual. Como ejemplo, piensa en una hipoteca. Cuando compras una casa con una hipoteca, no es una compra de una vez para siempre. La casa sí se convierte en tuya, pero no completamente. Tú sí puedes pintar las paredes sin pedir permiso a nadie. Puedes tener tu mascota en la casa sin hablar con el dueño antes. Puedes instalar el aire acondicionado o la calefacción como y cuando quieras. Pero siempre sabes que queda algo pendiente, porque todavía compartes la casa ¿con quién? Con el banco. Has hecho un depósito, pero ahora te toca pagar la hipoteca. ¿Con cuánta frecuencia tienes que pagar la hipoteca? Cada mes, ¿verdad? Y el pago para el mes pasado no vale para el mes actual. Tienes que pagarla cada mes. Y cada mes que pagas la hipoteca sirve como recordatorio de que la casa aún no pertenece a ti 100%. Y muchas veces es un recordatorio doloroso mientras miras el dinero saliendo de tu cuenta. Pues para los israelitas bajo el antiguo pacto, el sacrificio del año pasado no valía para el año actual. Tenían que esperar hasta el siguiente sacrificio para recibir el perdón de pecados para ese año. Imagina si tú pecaras el día después de que se hiciera el sacrificio anual. Tenías que esperar 364 días para que tus pecados fueran perdonados. ¿Te imaginas vivir con esa culpa todos los días del año, sabiendo que tus pecados no han sido perdonados? Algunos de nosotros vivimos ahora con un enorme sentimiento de culpa, siempre pensando que estamos mal o que nunca podemos hacer las cosas bien. Algunos vivimos con miedo, pensando que no estamos sacrificando lo suficiente para ser dignos de llamarnos discípulos de Jesús. A lo mejor esos miedos habrían sido válidos bajo la antigua ley, pero ya no valen. ¿Por qué no? Porque Dios hizo una cosa radical, inimaginable para la mayoría de nosotros. Una cosa que cambió la esencia misma de la relación entre lo humano y lo divino. El sacrificio anual de los animales simbolizaba el perdón de los pecados, pero no lo lograba. Ningún animal era digno de pagar el precio del pecado de un ser humano ante un Dios santo. Se necesitaba un sacrificio permanente. Seguimos en el pasaje, en el versículo 5. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, hablando de Jesús, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Este pasaje es una cita de Salmo 40, escrito por David y profetizando sobre el Mesías que había de venir. ¿Qué dice sobre sacrificios y ofrendas? No es lo que Dios ha querido. No se ha complacido con ellos. Fueron necesarios para el tiempo indicado, pero esa forma de hacer las cosas no fue el objetivo final. Dice que Dios preparó un cuerpo para Jesús. Nosotros como humanos, con todos nuestros pecados y defectos, no podemos llegar a Dios. Entonces el Hijo de Dios, que es Dios mismo, bajó a nosotros en forma
de hombre. Como no podíamos llegar a Dios, Dios vino a nosotros. Recordad que eso es lo que separa al cristianismo de todas las demás religiones y filosofías en el mundo. Dios mandó a su Hijo a la tierra y Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. Ese corazón que Jesús tenía es el corazón que Dios quiere que todos tengamos. Jesús no vino a la tierra para cumplir un deber por obligación. Él no murió en la cruz como una especie de representación teatral religiosa o ritual de sacrificio. Jesús lo hizo porque quiso hacerlo. Lo hizo porque Él ama a Dios y nos ama a nosotros. De igual manera, en nuestras vidas como discípulos, nuestra motivación es el amor, haciendo todo de buena voluntad, no por obligación o deber. Vamos a terminar con los últimos 3 versículos. En el versículo 8 dice, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Él quita lo primero, el sistema de sacrificios y ofrendas y holocaustos, para establecer el segundo, la decisión de hacer la voluntad de Dios. Por esta voluntad, la voluntad propia de Jesús de morir en la cruz, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez para siempre. Antes hablamos de comprar una casa con una hipoteca. La vida eterna de la que habla aquí, siendo santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, es como un chalet de lujo. Mejor dicho, es como una Castilla de lujo que nunca podrías comprar. Da igual la cantidad de dinero que tengas. Bajo el antiguo pacto, tenías que seguir pagando la hipoteca año tras año, ofreciendo sacrificios y holocaustos que nunca podrían quitar los pecados de forma permanente. Pero cuando Jesús vino, Él ofreció su propio cuerpo como el último sacrificio para perdonar y quitar los pecados de una vez para siempre. Volvamos a la pregunta que hicimos al principio. ¿Puedes ganarte la vida eterna? No, no te la puedes ganar. No importa cuántas buenas obras hagas o qué tan buena persona crees que eres. No importa si le gustas a todo el mundo o si nunca tienes conflictos con nadie más. Tú eres un pecador. Yo soy un pecador. No merecemos la vida eterna. Y no hay nada que podamos hacer para ganárnosla. Pero aquí es donde entra Jesús. La vida eterna es como el chalet de lujo, la Castilla de lujo que nunca podrías comprar. Pero no te preocupes, la casa ya está comprada, ya está pagada. Jesús la compró con su sangre derramada en su muerte. Lo único que te toca hacer es la mudanza. Tienes que entrar en la casa que ya está comprada, ya está pagada. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esa conclusión? Pues si estás escuchando este mensaje y aún no has tomado la decisión de hacer a Jesús el Señor de tu vida y recibir el perdón de pecados y el Espíritu Santo en el bautismo, ¿a qué estás esperando? Cada día que no lo haces es un día más que pierdes la increíble bendición de tener una relación con Dios y vivir sin sensación de culpa, libre para vivir una vida de amor en la presencia de Dios. Dios ya ha hecho todo el trabajo. Él ha hecho el mayor sacrificio posible, el último sacrificio que jamás tiene que hacer. Sacrificó a su único hijo que era perfecto, sin mancha ni pecado,
para morir en tu lugar, para pagar la pena por tu pecado. A este grupo que está estudiando la Biblia y pensando en tomar la decisión de volverse discípulo o discípula, solo tienes que responder y dejar que la sangre de Jesús lave tus pecados. Si ya eres un cristiano o una cristiana hoy, Dios te ha santificado, te ha purificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. Y te sigue santificando cada día, siempre que vivas en la luz, confesando tus pecados y arrepintiéndote de ellos. No tienes que esperar hasta que un sacerdote haga algún sacrificio para que tus pecados se perdonen. No tienes que ganarte la vida eterna. Y para los cristianos, no hacemos las cosas correctas para ganarnos la vida eterna. Las hacemos porque Jesús ya la ha ganado para nosotros. Hemos sido salvos por medio de su sacrificio y vivimos cada día con una profunda gratitud que se manifiesta en el amor que tenemos por Dios, por la familia de la fe y por todos nuestros prójimos. Ahora vamos a compartir y orar con nuestros grupos pequeños antes de tomar la comunión juntos. A Dios sea la gloria. Amén.